Gracias por tu sacrificio en la cruz. Consumada fue tu obra, Jesús. Gracias, Cordero de Dios. Y es un privilegio que el Señor nos da poder estar compartiendo aquí su palabra. Sabemos que es palabra que nos va a cambiar. Estamos viendo los 31 Reyes del Alma. Somos Iglesia de Cristo del IN Central y me acompaña mi hermana Norma. Gloria a Dios, hermana, Dios me la bendiga. Tenemos el gran privilegio, mis amados hermanos, de poder hablar, poder conocer los 31 Reyes del Alma. Hoy nos toca hablar el número 23. Cuando hablamos, el rey que vamos a hablar ahora es Simrón Merón. Está su nombre, es un poquito raro para mencionarlo. Vamos a ver las características, qué es lo que trae ese rey. Y conociendo esa característica vamos a ir rindiéndola con la ayuda de Dios. Vamos a rendir esas áreas para que nuestra vida sea más fructífera para el Señor. Miraba algo muy fuerte de esos 31 Reyes del Alma, ¿va? La característica de ese rey es un poquito muy grande, muy fuerte, donde dice que es vigilante de las alturas. Él vigila de las alturas al cristiano, suponiendo que sea cristiano, ¿verdad? Porque a él es el que quiere estropearlo. Entonces miramos la característica de ese rey, mira de las alturas, dice, y la característica de él también es ceguedad, es ignorante, son perros mudos, son insensatos. Tiene tantas características ese rey. Traté la forma de tocar unos cuantos puntos de esas características que él tiene. ¿Para qué razones son estos? Para que conozcamos nosotros que ese rey está ahí para querer estropear la vida del cristiano. Bueno, tenemos el gran privilegio de parte de Dios, que el Señor nos da este privilegio para conocerlo. Y no solamente es conocerlo, que nosotros podamos rendir esas áreas para poder ser fructíferos para nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermana. Sí, como miramos, es un vigilante de las alturas, es llamado atalaya, pero este rey es un atalaya negativo. ¿Verdad? Estamos viendo los 31 reyes que están atacando nuestra alma, todos negativos, no los podemos ver, pero sí están dentro. Entonces, para nosotros, mis amados hermanos, amigos que nos están viendo, el Espíritu Santo es nuestra atalaya. ¿Por qué? Porque nos guía a caminar haciendo la voluntad de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios, cristianos nacidos de nuevo, hacer la voluntad de Dios y no dejar que estos 31 reyes que estamos viendo, llevamos más de la mitad, ¿verdad? Por el número 23, estamos conociéndolo gracias a la ayuda de que a nosotros pienso que somos las más beneficiadas cuando damos estos temas, porque estamos estudiando, Dios nos está hablando, pero también ustedes que nos están sintonizando, estamos conociendo estos reyes, cómo trabajan, cómo vienen a ser tropiezo para nuestra alma, pero sabemos también que estos reyes ya fueron vencidos, ¿verdad? Solo ahora nosotros, como dice nuestro pastor, tenemos que dar la milla extra, tenemos que accionar para derrotarlos. Este rey se opone a que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Amén. Es el trabajo que él tiene. Amén. Sí, es esa atalaya negativa, ¿verdad? Y vamos a ver la atalaya positiva también de parte de Dios. Ahora, yo miraba este tema, él desde las alturas vigila al cristiano, pues una atalaya, que esa atalaya que es bien, como bien mostrar, él pues no deja nada en paz, ¿verdad? Desde lejos él tiene una visión grande para poder estropear al cristiano. Bueno, si este rey tiene esa visión grande, nosotros tenemos que tener esa visión grande también para buscar a Dios, para poder vencerlo, y cuando lo vencemos, entonces podemos ser mujeres fructíferas para bendecir nuestro hogar, bendecir nuestros privilegios, bendecir los lugares donde vamos, trabajo, escuela, donde estemos. Qué precioso es que una mujer sea fructífera espiritualmente, ¿verdad? Pero miraba algo muy importante, como mujer de Dios tenemos que hablar solo palabras positivas. Amén. Este tema trajo algo muy importante para mi vida. A mí nunca me gusta hablar con la palabra negativa, siempre me gusta la palabra positiva, pero hoy como que el Señor me vino a darme más esa fuerza para decir, hoy en adelante y mi boca solo va a salir palabras positivas de parte de Dios, que son palabras que ministren vida. ¿Por qué razones? Porque si nosotros tenemos esa palabra positiva de parte de Dios, vamos a poder vencer a ese rey Simrón Merón, es su nombre.
entonces lo vamos a vencer a él. Pero cuando nosotros seguimos siendo mujeres negativas, que todo, oh, que no está bueno, no, que no voy a poder, no, que yo no tengo, no, que estoy enferma, que nunca sano, eso le estamos dándole nosotros más fuerzas a ese rey. Pero vamos a tocar este versículo que me gustaba mucho, Proverbios 21, 23. Para que aprendamos nosotras, de mujeres como también los varones, a poder que nuestra boca pueda hablar solamente palabras positivas de parte de mi Dios poderoso. En el 21-23 estamos viendo este versículo, dice que mi boca, mire pues, el que guarda su boca y su lengua, su alma guardará de la angustia. Cuanto una persona, cuanto una mujer le gusta hablar solo palabras negativas, está llenándose de angustia. ¿Y quién es el que se deleita ahí? Ese rey. Bueno, hoy el Señor nos está dando las armas para que nosotros venzamos esas áreas por el poder de Jesucristo. Podemos, sí podemos, porque somos mujeres de Dios. Tenemos un llamado tan especial de parte de Dios, que sean mujeres de oración. Y cuando nosotros vamos a poder vencer a ese enemigo, vamos a ser mujeres fructíferas en todo momento. Amén, hermano. Gloria a Dios. Y vemos las características, como habla mi hermana Norma, el versículo también base de los 31 reyes es Josué 12:20, donde nos habla del rey Simrón Merón. Una de las características, la primera que nos daban en el estudio era que eran ciegos, como decía mi hermana, y eso lo podemos ver en Isaías 56:10, que dice: sus centinelas son ciegos, ninguno sabe nada, todos son perros mudos que pueden ladrar, soñadores apostados, amigos de dormir. Entonces es algo bien tremendo cómo este rey viene a meterse en la vida de los cristianos, porque al enemigo no le importa la gente que anda en el mundo sin Cristo. El enemigo tiene los ojos puestos sobre los cristianos, son los que estamos tratando de apartarnos, de consagrarnos, porque ya no le dimos de las manos. Dice que son ciegos. ¿Cómo? Nos daban el ejemplo de los fariseos, que solo señalaban, ¿verdad? Que solo criticaban, señalaban, y el mismo Señor Jesús les dijo que eran sepulcros blanqueados, porque sabían mucha palabra, pero no la ponían por obra. Entonces tenemos que tener cuidado, mi amado hermano, tú que nos estás viendo, de no nomás saber palabras, sino ponerla por obra. A veces no es lo mucho que sepamos, porque a veces la gente dice, no, es que yo no sé nada, o hay muchos que dicen, yo sé mucho. No, aquí no es lo importante lo que sepa o lo que no sepa de la palabra, sino lo que ponemos por obra. Dice que este rey quiere que no vivamos conforme a la voluntad de Dios. O sea, que nos quiere sacar de los caminos de Dios, nos quiere sacar de que hagamos la voluntad de Dios. Sí. Amén. Pero el Señor, ¿verdad? Dice, bueno, Él es una atalaya negativa, ¿verdad? Y sí es como la hermana, sí son atalayas negativas, son esos falsos que hacen apariencia. Qué duro es que uno de cristiano sea solo apariencia. Dios no quiere apariencia, porque el Señor mismo lo dijo, ¿verdad? En Mateo, que no quería filisteos en Navidad, que sea filisteo nosotros, no que seamos verdaderos hijos de Dios. Cuando miramos eso, pero también conoceremos el verdadero atalaya. Miramos la atalaya negativa, que es de ese rey, que es falso, que son perros mudos, que son todo eso. Pero podemos ver también que sí, en mi Padre Celestial hay verdaderos atalayas. Que esos verdaderos atalayas, aquellos que están viviendo conforme al corazón de Dios, que les gusta meterse a buscar de Dios, a escudriñar. Más que todo, para poder llenarse uno de Dios, tiene que escudriñar la palabra. Si escudriña la palabra, usted se está haciendo fructífero para poder tener palabras positivas. Yo puedo ver en una persona, si solamente tiene palabras negativas, esa persona lamentablemente solamente lo que escuchó en la iglesia y en la casa guardó la Biblia. Pero si usted se pone a escudriñar la palabra, usted va a tener palabra de vida. Entonces esa palabra de vida la va a hacer mujer fructífera, familia fructífera, en donde el enemigo no va a tener derecho de poder entrar en nuestra vida. Miramos esa atalaya que el Señor nos habla. Vemos una verdadera atalaya de parte de Dios, que habla puras palabras positivas de parte de Dios. Y lo vamos a ver en 2 de Samuel 18:25. Cuando miramos ese versículo que a mí me gustó bastante, 18:25 al 26, miraremos acá entonces en el nombre de Jesús. Aquí está, ok. Cuando miramos, dice, el atalaya dio luego voces y hizo saber que el rey dijo, si viene solo una buenas nuevas, okay. Vino a dar
vino a dar buenas nuevas, ese rey. Ahora, nosotros tenemos que dar puras buenas nuevas, no hablemos palabras negativas. Lo estamos viendo aquí en 2 de Samuel 18, 25 al 26. Entonces, si el Señor nos está hablando a nosotras que hablemos palabras positivas, es lo agradable. Eso es ser atalaya del Señor. Pero si nosotros ponemos a hablar pura cosa negativa, estamos siendo atalaya del Rey, que está muy fuerte. Amén, aleluya. ¿Qué? Y es algo tremendo, pero nos decía nuestro pastor en una predicación, ¿qué hay en nuestra mente? ¿Qué es lo que está entrando en nuestra mente? Si nuestra mente está ocupada, como dice mi hermana, en las cosas de Dios, en leer la palabra, no va a haber espacio para cosas del enemigo, no va a haber espacio para cosas negativas, porque como hijos de Dios, dice la palabra que nosotros todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Desde ahí nosotros ya tenemos una base para, como dice ella, no decir no puedo, sino que sí podemos hacerlo, solo que nosotros tenemos que accionar. Tenemos que tener fe, pero también tenemos que accionar para que no sea una fe muerta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llenarnos de la palabra del Señor, porque entre más la leamos, entre más conozcamos a nuestro Dios, más vamos a ver que es un Dios infinito en amor, infinito en misericordia, infinito en perdón, en paciencia, y vamos a empezar a amarlo, porque como dice nuestro pastor también, el que ama cambia y sin que se lo pidan. Pero ¿cómo vamos a amar a nuestro Dios? Conociéndolo, leyendo su palabra, metiéndonos con Él, orando, ayunando, porque a veces cuesta, pero lo tenemos que hacer más hoy que estamos viviendo tiempos difíciles, que el que no se meta bien con el Señor puede ser confundido. Sí, la confusión cuando una persona no conoce la palabra, porque solamente dijeron esto, dijeron el otro, pero para usted no se le ha hecho vida porque usted no lo escudriña. Por eso es muy importante cuando el pastor está predicando, o ahorita que nosotros tenemos este tema, este segmento, tomen ustedes nota y anoten lo que estamos viendo, lo positivo, lo negativo, ¿verdad? Lo negativo, por supuesto, que es del enemigo, y el Señor viene a darnos todo que sea positivo, que sea de bendición. Aquí lo miramos en 2 de Samuel 18, 25, que tenemos que ser portadores de bendición. No sean los portadores de maldición, que nos guste dar malas noticias, ¿verdad? Amén. Que vayan, o a veces fíjese, eso se ve mucho. Yo lo oigo, una persona tiene un dolor y dice, ay, usted ya tiene esta enfermedad, y ellos le están profetizando ya las enfermedades malas. Entonces no, uno no tiene que hacer eso, porque entonces somos portadores de ese rey tan feo de nombre, ¿va? A ver, ni el nombre nos gusta, ¿verdad? Sin Ron Merón. Amén. ¿Por qué? Porque es demasiado fuerte, que eso se mueve en muchos lugares. ¿Y cómo se mueve en la persona que no le gusta escudriñar la palabra? Miramos acá, dice, si buscamos la palabra en espíritu y en verdad. Fíjese, hermana Sandra, amén. Yo miraba, leer la palabra, no solo leerlo como leer una magazine, leer una revista, la palabra que leer en espíritu y en verdad, amén. Para que esa palabra quede imprimido en la vida de uno. Amén. Porque muchos dicen, yo tenía un hermano en el discipulado ese que él ya leyó la Biblia 2 o 3 veces, pero nunca la ha entendido, porque la había leído sin nada más, amén. Porque leerla. Bueno, el Señor lo que quiere es que usted lea la palabra con ese poder del Espíritu de Dios para poder vencer a ese rey. Amén. Si nosotros podemos estar en iglesia todos los servicios, pero si no agarramos esa palabra, no va a haber cambio y no se va a poder vencer a ese rey. Ahora, ¿qué es lo que el Señor nos está dando la estrategia a nosotros? Que venzamos para poder ser bendecidos, porque muchas veces, no hay bendiciones. A veces no hay salud, a veces no hay ni finanzas, a veces hay problemas económicos, problemas familiares, porque ese rey no se ha vencido. Mientras que nosotros lo vamos a vencer, vamos a ser tan bendecidas. Amén. Y vamos a buscar en Romanos 8:2. Vamos a ver también este versículo que también me interesaba mucho verlo. Amén. Si usted lo tiene, léalo. Amén. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Amén. Entonces, la ley del Señor nos ha libertado ya del pecado. Ahora es de la ley del Espíritu. Entonces, que no llenemos del poder del Espíritu Santo, que cuando estudiamos la palabra, primeramente hay que orarle al Amén. Señor. Porque si usted agarra la Biblia por querer leerla, usted no la va a entender. Pero si usted ora primero, Señor, háblame, amén. ¿Qué quieres que haga? O cuando estamos haciendo los temas, Señor, dirígeme cómo puedo explicar esto. El Señor viene, porque el Señor está tan presto, mi amado Rey, para contestar. Entonces, no solamente va a ser bendecida la persona que está escuchando, sino que va a ser bendecida primeramente nosotros, porque estamos comiéndonos la palabra, nos estamos nutriendo.
entonces va a salir la palabra de vida. Entonces lo importante es que nosotras nos llenemos de ese poder de Dios, hermana. Amén, aleluya. Que es lo más importante. Otra característica que nos daban también era que dice que son ignorantes, y eso lo podemos ver en Proverbios 1:32, y dice así: porque el desvío de los simples los matará, y la complacencia de los necios los destruirá. Entonces, mis amados hermanos, seguimos dándole a lo mismo. Tenemos que aprender de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para caminar como a Él le agrada. La palabra de Dios es la que nos muestra sus mandamientos. Yo siempre digo que la palabra de Dios es el manual de vida para nosotros los seres humanos. Cómo vivir en esta tierra agradando a Dios. Porque si no leemos la palabra, a veces una hermana me decía, me da sueño, pero es como dijo mi hermana, antes de leerla hay que pedirle guianza al Espíritu Santo, que nos dé revelación, que nos dé discernimiento, que hable a nuestras vidas, y lo va a hacer porque nuestro Dios es un Dios real, un Dios verdadero, un Dios que habla a través de su palabra. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Meternos con el Señor, pedirle la guianza a Él y nos va a hablar. Dice que este rey quiere que vivamos una vida de cristianos, pero es bien tremendo, solo de apariencias. De apariencias, sí. Solo venir, un ejemplo sería hacer una cosa aquí en la iglesia, hacer otra en la casa, y la verdad que nosotros tenemos una gran responsabilidad porque todos los ojos de las personas allá afuera están puestos sobre nosotros. Amén, Cuando nosotros decimos que somos cristianos, ellos, los ojos vienen sobre nosotros para ver qué hacemos, en qué fallamos. Entonces tenemos que caminar conforme a la voluntad de Dios, dando testimonio, porque a veces, siempre digo, a veces no, tal vez no es hablar mucho con la gente, pero con el testimonio se pueden alcanzar las almas allá afuera. Y algo como estamos dándole duro al alma, porque la palabra de Dios dice que vamos a ser prosperados en todos, pero primero tiene que ser prosperada nuestra alma. Sí, un alma prosperada es un alma que va a prosperar al que lo tiene cerca. Amén. ¿Verdad? Nosotros podemos contaminar nuestra familia de bendición o lo podemos contaminar de maldición. Bueno, pero como el Señor nos dice a nosotros que somos portadores de bendición, entonces tenemos que contaminar nuestra familia de ese gozo, de esa alegría. No con gritería, no con peleas en el hogar, porque si hay peleas en el hogar, estamos vacunando a nuestros hijos contra la palabra de Dios. Porque lo primero que dicen, bueno, que son cristianos y en la casa están peleando. Entonces los niños lo que hacen es, porque los niños son como una esponjita, ¿verdad? Inteligente. Todo, los van percibiendo las cosas. Entonces nosotros tenemos que ser mujeres de bendición y llevar esa bendición. Miraba, como hay tantas características que tiene el falso, miramos que es el falso, ya miramos que es también la persona que solamente es la apariencia, es el falso, ¿verdad? Amén. Entonces vamos a ver otra característica también que el Señor nos llama, pero yo estaba tomé en este tema, es ver cómo nosotros salimos de ese círculo vicioso de este enemigo, porque son áreas que el alma tiene. Amén. Entonces, siempre digo, no solamente conocer esa área, sino que limpiarla. Miramos aquí, dice, con el poder de Jesucristo vamos a poder ser limpios para Dios, y no solamente para Dios, sino que también para las almas que necesitan. Amén. Nosotros podemos ir a hablar la palabra de Dios a una persona, pero estamos llenos del amor de Dios, entonces vamos a poder ganar almas. Pero si vamos a algo, como dicen, sancochadito, ¿va? ¿Qué van a querer recibir la palabra? Amén. Si este está peor que yo, dicen la gente. Amén. Entonces no, vamos a aprender en el nombre de Jesús, dar testimonio para ganar esas almas. Y lo vamos a ver en Ezequiel 3:17 al 18. Miren lo que nos habla en Ezequiel 3:17 al 18. A ver si la tengo aquí. Dice, oh hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Mire, te he puesto atalaya a la casa de Israel. O sea, a la gente allá afuera, ¿verdad? Y a los hijos de Dios. Dice, pues mi palabra a mi boca amonesta de parte de mí. Cuanto yo diré, el limpio desierto. Miremos esta parte que más me interesaba, el 17. Entonces, cuando nosotros somos hijos de Dios, somos hijos de Israel, vamos a llevar esa palabra de bendición, vamos a hablarle a esas almas necesitadas. Y esa alma necesitada está viendo el testimonio que uno lleva. Amén. Entonces vamos a ganar almas para Cristo. Pero si llevamos adelante a ese rey mirón, entonces no vamos a ganar esas almas, ni estamos agradando a Dios, ni nos estamos limpiando nosotros. Por eso primeramente nosotros tenemos que limpiarnos nosotros. Amén. Esa contaminación que la vida nos ha dado, a lo cuánto tiempo llegamos al camino de Dios. Amén. Cuánto yo llegué a como a los
28, 30 Amén. años. ¿Cuánto tiempo acarrié todo ese pecado? Entonces, ahora, ¿qué me está tocando ahora? Es vencerlo con el poder de Jesús. ¿Y cómo lo voy a vencer? Obedeciéndole al Señor, limpiándome y llenándome después del Espíritu Santo para poder agradar a Dios. Entonces Dios me va a mirar con esa limpieza. Amén, aleluya. Dice que la ignorancia mata al cristiano, porque a veces el cristiano anda padeciendo, ¿verdad? Por ignorancia a la palabra de Dios, porque estamos dando duro, pero es que es la palabra de Dios, hay que leerla. Entonces dice que la ignorancia mata al cristiano porque no lee y no escudriña la palabra de Dios. No nomás leerla, hay que escudriñarla. Algo que tenemos que hacer, como dice nuestro pastor, tenemos que ser cristocéntricos. Cristo Amén. con nosotros, en nosotros, sobre nosotros. Y si estamos, mis amados hermanos, viviendo la vida así, viviendo como nuestro Señor Jesucristo quiere que vivamos, porque Él fue el máximo ejemplo aquí en la tierra. Aleluya. Tenemos ese ejemplo que si nosotros nos dejamos guiar, y otra cosa, que tenemos al Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, y con Él no nos podemos equivocar. Él es el que nos guía. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Meternos con el Señor, ser cristocéntricos. Nosotros tenemos que depender solo de Dios. Dios tiene que ser lo primero en nuestra vida, y si nosotros vamos así, no va a haber, yo siempre digo, no va a haber ni espacio para lo negativo, ¿verdad? No va a haber espacio. ¿Por qué razones? Porque va a estar lleno de Dios. Fíjese que Dios nos dio promesa. Amén. Ya nosotros ya estamos sellados por el poder del Espíritu Santo. Entonces, ya nosotros ya, o sea que Dios ya nos lo dio. Ahora es que cada día lo despolvemos. Amén. Porque fíjese que el Espíritu Santo nos vino a sellar a nosotros con la promesa. La promesa de su gloria. Amén. ¿Para qué? Para que nosotros podamos andar hablando la bendición de Dios. Pero cuando nosotros a veces dejamos ese don empolvado, entonces, ¿cómo lo vamos a desempolvar? Es cuando estamos orando, cuando estamos cubriendo la palabra, estamos le dando más brillo a esa perla preciosa. Uno tiene un anillito tan sencillo que uno tiene, ¿verdad? Pero si nosotros lo usamos para lavar trastes, para todo, se nos va a opacar todo. Amén. Entonces, ahora, es algo natural, algo material, se puede decir, malo de Dios. Dios nos ha dado ese fruto tan precioso que es el poder del Espíritu Santo. Ya fuimos selladas y lo vamos a ver en Efesios 1:13. Eso es la práctica ya. Ok, Efesios 1:13. Y vamos a ver cómo el Señor nos ha dado ese sello de bendición. Mire, dice Efesios 1:13, lo vamos a leer. 1:13 dice: en Él también vosotros habíamos oído de la palabra de verdad, del Evangelio de vuestro Salvador, ¿va? Habiendo creído. Tenemos que creer, tenemos que oír la palabra primero, oírla, atender la palabra. Entonces viene el Señor y viene nuestro Señor Jesucristo a sellarnos con el poder de su Espíritu Santo. Entonces, ya cuando nosotros creímos, ok, yo acepto al Señor como mi Salvador, ahora voy a escuchar la palabra, entonces Señor ya viene Él con esa gran bendición y viene a darnos una salvación y viene a sellarnos con el poder de su Espíritu Santo, con la promesa. Es una promesa que Dios nos ha dado. Amén. Que seamos mujeres selladas de parte de Dios para poder llevar ese evangelio a todo lugar, para tener una casa bendecida, para poder ganar a nuestros familiares. Pero si esa promesa Dios nos la dio, pero nosotros la guardamos debajo de nuestra cama, no vamos a poder ayudar a nuestros familiares que necesitan. Nosotros tenemos que ser atalaya positiva de parte Amén. De Dios, no la atalaya negativa que hablamos al comienzo, que la característica de ese rey es atalaya negativa. Ahora el Señor nos dice, no, vas a ser atalaya positiva porque tú ya fuiste sellada por el poder del Espíritu Santo. Amén, aleluya. Nos daban en el tema también el ejemplo de Sansón, ¿verdad? Como un hombre en Dios, poderoso, fuerte, cómo vencía él a todo el que se le ponía enfrente, y por desviar sus ojos, por decirlo así, en la Filistea Dalila, que es lo que le pasó, quedó ciego y alcanzó la muerte. Entonces nos daban en el estudio que hay cristianos que pueden andar así, poniendo sus ojos en otras cosas, cuando nosotros ya en Cristo Jesús, nuestra mente tiene que estar puesta en el blanco que es Cristo Jesús. ¿Para qué? Para ganar todas las batallas. Tú que nos estás viendo, si no has aceptado a nuestro Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador y quieres conocer de este Dios que nosotros hablamos, de un Dios que nos cambia, poderoso, que nos transforma, que nos liberta, que nos sana, que nos provee, solo haz esta oración que vamos a hacer creyendo que lo que tú vas a decir se va a oír en el cielo.
Solo Gloria a repite Dios. lo que vamos a, la oración que vamos Gracias, a hacer. Señor Jesús. Señor Jesús, en este momento yo vengo reconociendo que he fallado, reconociendo que he pecado contra ti, contra Dios. Ahora, Señor, yo te pido que me perdones por todos mis pecados. Te pido que entres en mi corazón. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi vida, gobierna mi vida y escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo te acepto, Señor. Amén y amén. Así que tú que hiciste la oración de fe, bienvenido a la familia de Dios, como siempre lo decimos. Amén. Ya Gloria te dieron a Dios, Señor. la salvación, ya eres hijo de Dios. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer? Buscar un lugar donde congregarte. Amén. Y si tú vives cerca de aquí de Los Ángeles, nosotros estamos en el 8400 Sur Hoover Street, en la ciudad de Los Ángeles, Gloria a California. El Dios. código postal es 90044. O si tienes dudas, tienes preguntas, puedes llamar al 323-789-1665 y seguimos con el tema. Amén, gloria a Dios. Pues vamos a cerrar con este ejemplo también. Yo ponía de las 5 vírgenes Amén. que fueron insensatas. A esas 5 vírgenes faltó la llenura del Espíritu Santo. Y porque no estaban llenas del Espíritu Santo, se durmieron. Amén. Bueno, mis amadas hermanas, amados hermanos, es muy importante que nos llenemos del poder del Espíritu Santo para que no nos pase como las 5 vírgenes, que ellas no se llenaron. Estuvieron juntas con las demás, pero no pudieron guardar, tener el remanente de la palabra, que la palabra la tengamos siempre, y ese vino celestial para poder vencer y no nos durmamos, porque el que está dormido, el Señor hablaba parte también en el tema de los que duermen. Amén. Pero yo ponía a las 5 vírgenes, también venían el tema de esas mujeres que no se llenaron, por eso se durmieron. Entonces lo importante es, mis amados hermanos, es que nos llenemos del poder del Espíritu Santo para poder dar la medida del varón perfecto que es Cristo Jesús. Que Dios me lo bendiga grandemente y que esta palabra haya sido de bendición para ustedes como ha sido para nosotros. Es una palabra de vida que estamos conociendo lo que es negativo, lo que es positivo. Y ahorita nos quedémonos nosotros con lo bueno que es de mi Dios Santo para cambiar esas áreas para poder ver al Señor. Porque si no cambiamos, pues nos quedaremos si nadie se quiere quedar. Amén, aleluya. Y como dice la vencer. palabra de Dios, nosotros Gloria no a somos de Dios. esta tierra, estamos en este mundo, pero no somos de este Amén. mundo, somos peregrinos en esta tierra, vamos camino al cielo si nos consagramos, si nos apartamos, si nos dejamos limpiar por la palabra de Dios, porque la palabra es agua que está lavándonos en nuestras vestiduras. Así que tú que nos estás viendo, bendiciones, bienvenido a la Dios lo familia de Dios, bendiga. que Dios te bendiga a ti y a todos los que te rodean. Bendiciones, aleluya. Amén. Que Dios lo bendiga grandemente. Buenas tardes, nos vemos en la noche. Gracias por tu sacrificio en la cruz, consumado.